Consultas de datos anexados. ¿Qué son las consultas de datos anexados? Las consultas de datos anexados son aquellas que se emplean para agregar información o filas al final de una tabla ya existente de la base de datos. Son útiles para, lógicamente, exportar información, ya sea a otra base de datos o dentro de la misma base de datos, ¿sí? A diferencia de las consultas de creación de tabla, las consultas de datos anexados agregan información a una tabla ya existente de la base de datos, lo que significa que la tabla en la cual vamos a agregar la información debe existir, y cada vez que ella se ejecuta, los registros van a ser adicionados al final de la tabla, cosa que no sucede con las de creación de tabla. En cambio, las de creación de tabla, la tabla, si no se crea, si no existe, se crea y se agregan los registros, y eso lo hace cada vez que se ejecuta. Allá los registros que se obtienen de la ejecución de la consulta, cada vez que se ejecuta van a ser eliminados. Acá no, van a ser agregados al final de la tabla, por eso se llaman de datos anexados. Otra cosa para tener en cuenta, ¿sí? La tabla en la cual se agregan los registros deberá existir en la base de datos, como ya lo dije anteriormente, y los campos en los cuales se agrega la información deberán ser del mismo tipo y de la misma longitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo agrego un campo que es de tipo texto de 50 en la tabla destino, el campo debe ser texto de 50. Si el campo es de tipo fecha, en la tabla origen, en la tabla destino también deberá ser de tipo fecha. Si el campo es valor numérico entero, en la tabla origen, en la tabla destino, el campo también deberá ser de tipo valor numérico entero. Esto para garantizar la integridad de la información que se agrega a la tabla. Antes de indicar cómo crear este tipo de consultas, vamos a crear una nueva tabla en la base de datos para anexar la información, ¿sí? Esta tabla se va a llamar la tabla auxiliar. Y va a constar de los siguientes casos. Vamos a tener un campo llamado alias, texto de 25. Este campo va a recibir la información, ¿sí?, del campo CLI nombres de la tabla de clientes. El campo descendencia va a recibir la información del campo CLI apellidos. De la tabla de clientes, y va a ser de tipo texto de 25 caracteres. El campo título en la tabla auxiliar va a ser texto de 50 caracteres y va a recibir el nombre de la película de la tabla de películas. El campo tipo va a recibir, ¿sí?, va a ser de tipo también texto de 50 y va a recibir el género de la tabla de películas. El campo fecha en la tabla auxiliar va a ser de tipo fecha corta y va a recibir la información del campo prefecha de la tabla de préstamos. El campo valor va a ser de tipo entero y va a recibir la información del campo prevalor de la tabla de préstamos. El campo abono va a recibir la información del campo preabono de la tabla de préstamos y también es numérico entero. Y finalmente el último campo, el campo saldo, que también es un valor numérico entero, va a recibir la información del campo de la tabla pre-saldo. Vamos a crear esta tabla en nuestra base de datos video, una tabla nueva,
No vamos a definir ni clave primaria ni índices, simplemente para el ejemplo. Vamos, entonces, manos a la obra, vamos a crear esa tabla. Recordemos, ¿sí? Recordemos cómo crear esa tabla. ¿Sí? Entonces viene para acá y vamos. Entonces aquí cerramos esta que está abierta aquí y creamos una nueva tabla. Recuerden, vamos a la ficha crear, diseño de tabla y colocamos el primer nombre del campo. Aquí lo tenemos, es alias. Yo le puse alias como para hacer referencia, un sinónimo del nombre, por decirlo así. Tipo de dato, texto corto y la longitud 25 caracteres. Le sigue a continuación descendencia, ¿sí? Descendencia. De tipo también texto corto de 25 caracteres. Sigue título. Título, texto corto y le colocamos de 50 caracteres. Campo siguiente dice tipo, también, que recibirá el género texto de 50 caracteres. Tipo, texto y tamaño del campo 50 caracteres. ¿Sí? Fecha. Fecha aquí de tipo fecha y hora y el formato fecha corta. Listo. Seguimos con valor, que es de tipo entero. Valor, aquí lo colocamos tipo número y entero. Abono, también numérico, número, aquí abono y de tipo entero. Y saldo, número, también tipo entero. Listo. Ya está. Como dije anteriormente, no vamos a definir clave principal, no vamos a definir índice, simplemente para el ejemplo lo vamos a dejar así. Claro que cuando vamos a aplicar en casos ya reales debemos tener en cuenta la definición de nuestra tabla. Entonces grabamos y nombre de la tabla, colocar auxiliar, aceptar. ¿Sí? Me dice que no hay ninguna clave de principal definida, aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Para este caso le vamos a decir que no. Y listo. Y ya está grabada nuestra tabla. La cerramos y ya aparece auxiliar. Y si la abrimos, está vacía. La idea es que a partir de nuestra consulta de datos anexados vamos a, ¿no es cierto?, vamos a llenar la información de esta tabla. Entonces, a continuación, ¿cómo hacemos para crear una consulta de datos anexados? ¿Cómo vamos a hacer para crear una consulta de datos anexados? Es similar el proceso, es similar a los otros tipos de tabla, como siempre. Vamos a la ficha crear, ustedes la miran aquí, ficha crear, grupo consultas, como siempre aquí está el grupo consultas, y enseguida elegimos la opción diseño de consulta. Hasta ahí es idéntico. Entonces, grupo consultas, diseño de consultas. Como siempre, a continuación seleccionamos las tablas que van a participar en la consulta. Sí, en este caso las tablas de las cuales vamos a extraer la información, que son la tabla de clientes, la tabla de películas y la tabla de préstamos. Hacemos clic en el botón agregar y luego clic en el botón
cerrar. Hasta ahí es idéntico. Paso siguiente ya será, ¿sí?, cambiar el tipo de consulta. Entonces, para lo cual hacemos lo siguiente. Para cambiar el tipo de consulta ya sabemos. Entonces, vamos, nuevamente estamos en la ficha herramientas de consulta. Hacemos clic en la pestaña diseño. Y aquí ya saben ustedes, tenemos el grupo tipo de consulta. Ahora vamos a hacer clic en el botón de la opción anexar. ¿Sí? E inmediatamente entonces nos va a pedir la tabla en la cual vamos a anexar la información. Dice anexar a nombre de la tabla. En este caso, como la tabla ya está creada, debe aparecer en la lista. Si estamos lógicamente aquí en la misma base de datos, porque podemos exportar la información a otra base de datos, ¿sí? Ya sea entonces que se puede enviar la información a una tabla de la base de datos activa o a otra base de datos. En nuestro caso elegimos base de datos activos y vamos a seleccionar nuestra tabla auxiliar, agregar y aceptar. Ya está. Repito lo que acabamos de decir, cambiamos el tipo de consulta. Entonces para eso hicimos clic en la ficha herramientas de consultas, pestaña diseño, grupo tipo de consulta, opción anexar. Inmediatamente elegimos la opción anexar. Él nos pide que digitemos el nombre de la tabla, o sea, que digitamos o seleccionamos el nombre de la tabla en la cual vamos a agregar los registros que se obtengan como resultado de la consulta, de la ejecución de la consulta. En este caso, ya ustedes se dieron cuenta, observamos la tabla, seleccionamos la tabla auxiliar. Luego seleccionamos la base de datos en la cual se encuentra la tabla en la cual vamos a agregar los registros. En este caso dijimos base de datos activa. Y luego hacemos clic en el botón aceptar. Paso siguiente. Octavo, como siempre, seleccionamos los campos que van a participar en la consulta. Ojo, en este caso van a ser los que se van a los campos de los cuales vamos a anexar la información, y si es necesario también los que se emplean para los criterios de selección de los registros o filas que vamos a agregar en la tabla destino, en este caso en la tabla auxiliar. Entonces dijimos, vamos con el primero, que era el campo CLI apellidos. Entonces aquí está, ¿sí? CLI, perdón, nombres. De ahí seguimos CLI apellidos. De ahí sigue título. Entonces en este caso el nombre de la tabla de películas, el campo nombre. Uy, borremos, se fueron demasiado. El nombre. Que hicimos clic y eliminar columnas. Ah, caramba, eliminar columnas. Eso, el nombre, eliminar columnas. Listo. De ahí viene, después del pel nombre, viene el pel género. De ahí viene prefecha. Prefecha, prevalor, preabono y presaldo. Prefecha, prevalor, preabono y presaldo. Ahí ya hemos bajado los campos que van a formar parte de la consulta. Aquí los que van a ser anexados. Listo. A continuación definimos el orden en el cual van a ser agregados los registros en la tabla. En este caso, los campos CLI, nombres y CLI apellidos ordenados en forma ascendente. Entonces vamos aquí donde dice orden, observamos aquí dice orden. Y tanto para nombres como apellidos vamos a decir que sea ascendente, ordenados en forma ascendente. Y CLI apellidos en forma ascendente. Listo. Entonces vamos aquí a la fila anexar para anexar los campos mencionados. Entonces
La información del campo CLI nombres será anexada o agregada al campo alias. La información del campo CLI apellidos será anexada al campo descendencia. La información del campo PEL nombres será adicionada al campo título. La información del campo PEL género será agregada al campo tipo. La información del campo prefecha será almacenada en el campo fecha. La información del campo prevalor será almacenada en el campo valor. La información del campo preabono será almacenada en el campo abono. Y la información del campo presaldo será almacenada en el campo saldo. ¿Correcto? Paso siguiente. Digitamos o construimos la expresión o expresiones para los criterios de selección. En este caso, quiero que sean agregados a la tabla auxiliar aquellos registros cuyo valor del préstamo no esté entre 5.000 y 6.000. Le decimos aquí así de la siguiente manera: no es la forma para decir no es entre 5.000 y 6.000. Este es nuestro criterio de selección. De ahí es similar, como hemos venido haciendo con los otros tipos de consulta, tenemos que grabar la consulta. Para ello hacemos lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Hacemos clic en el icono del disquete, el que aparece en la parte superior. Miren, ustedes ya lo han mirado. Enseguida él nos va a pedir el nombre para la consulta. Le vamos a digitar anexar auxiliar y después hacemos clic en el botón aceptar. Entonces, nombre de la consulta: anexar auxiliar. Anexar auxiliar. Aceptar. Listo. Ahora sí nos queda más paso que, no nos queda más que ejecutar la consulta. Aquí no se va a mostrar. Recuerde que la información se va a agregar en la tabla auxiliar. Si ven la tabla auxiliar, está vacía. Y cierro la consulta. Está vacía. Ahora abrimos nuestra tabla, nuestra consulta, anexar auxiliar. Puedes darle doble clic para ejecutarla. Y me dice, va a ejecutar una consulta de datos anexados que modificará la tabla. Confirma que desea ejecutar esta consulta de acciones. Haga clic en ayuda para obtener información cómo desactivar los mensajes de confirmación durante la eliminación de documentos. Entonces, en este caso decimos que vamos a ejecutar. ¿Estamos seguros? Sí. Listo. Dice, va a anexar 35 filas. No podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios. Confirma que desea anexar las filas seleccionadas. Sí. Ahí automáticamente ya lo hizo en la tabla de auxiliar. Observemos. Y ahí está. 35 filas. Miren, aquí está. Aquí están las 35 filas. Una de 35. Bueno. Y observemos si dije el valor del préstamo de los que no están entre 5.000 y 6.000. 2.000 no está entre 5.000 y 6.000. 10.000 tampoco. 12, 4, 2. Podemos observar aquí algún valor que esté entre 5.000 y 6.000. Eso que nos indica que el criterio de selección ha sido definido correctamente. Bueno, pues vamos a ejecutar la consulta y después observaremos que ya no tenemos 35 sino 70. Observemos. Anexar auxiliar, sí. Va a anexar 35 más 35 que habían 70. Observemos y ahora tenemos aquí 70. Sí, 1 de 70. Si observo, ¿no? 1 de 70. Correcto. Listo. Estuvo muy sencillo. Ahora queda el ejercicio para ustedes. Dice, crear una consulta de datos anexados
la cual en una tabla llamada mixta agrega la información de los campos CLI, DOC, identidad, CLI, apellidos, CLI, nombres, PEL, género, PEL, nombre y P, valor de aquellas películas que no fueron prestadas en el tercer trimestre del año 2018 y que no sean del género de comedia. La información será agregada en forma descendente por el campo PEL, género, ¿sí? En forma descendente, y por PEL, nombre, en forma ascendente. Entonces eso les queda a ustedes de tarea, también hacer lógicamente de tarea todo lo que se muestra en este video. ¿Listo? Bueno. Continuamos ahora con la segunda parte. Consulta de tablas de referencias cruzadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las consultas de tablas de referencias cruzadas? Son aquellas que se emplean para obtener información de resumen o de resultado de la base de datos. ¿Sí? Tales como promedios, conteo, valores mínimos, valores máximos, sumas o totales. ¿Sí? Y se obtienen lógicamente de varias tablas de la base de datos, por eso se llaman de referencias cruzadas. Supongamos lo siguiente, que queremos, ¿sí?, obtener un reporte o un listado, ¿sí?, de todos los préstamos que se han hecho a los clientes, ¿sí?, categorizados por el tipo de películas. Queremos saber el total, por ejemplo, Ana Rocío Medina Toro, cuál es el valor que suma por el préstamo de películas de tipo comedia. Entonces, él nos deberá totalizar 24,000, ¿sí? Y queremos saber, por ejemplo, Amor no se le ha prestado nada, por consiguiente 0. Cristianas ninguna, por eso no aparece nada. Documental no aparece nada. Drama nada. Ficción nada. A Blanca Piedad Urcuquí hemos prestado por concepto de películas del género de amor o romance 46,000 pesos. Por los otros no le hemos prestado nada más. A Carlos Mario Sánchez Urbano, por concepto de películas de terror, ¿sí?, le hemos prestado un valor de 48,000, lo que suma en películas de terror para Carlos Mario Sánchez Urbano. Para Hernán Esteban Salinas, 38,000 por películas, por documentales. ¿Sí? Para Lady Viviana Abaonza Benítez, 75,000 por películas de drama. A Segundo Leonardo Adarme, 66,000 por películas cristianas. A Luisa Fernanda Romero, 18,000 por películas de ficción. A Omaida Henao, 54,000 por películas de reflexión. Y a Segundo Fermín Rivera Hernández, 12,000 por películas de género infantil. Entonces ahí estamos cruzando información de varias tablas. Tenemos información de la tabla de clientes, mire, estas nombres y estos apellidos son de las tablas de clientes. ¿Correcto? Esta parte que dice amor, referencia, comedia, documental, drama, que corresponde al género, es información de la tabla de películas. Y esta que representa a los números, los totales, es una información que se va a obtener, no está en la tabla de préstamos, pero se va a obtener a partir de la tabla de préstamos. Se obtiene a partir de la tabla de préstamos. Esa información de resumen o de resultado que vamos a obtener son los totales. Entonces son lo que se llaman las consultas de tablas de referencias cruzadas.
Os repito, las consultas de tablas de referencias cruzadas son aquellas que se emplean para mostrar información de resumen o de resultado de la base de datos, tales como punteo, totales, promedios, valores mínimos, valores máximos, etc. Por ejemplo, si deseamos obtener el valor total de los préstamos que se han realizado a todos los clientes en las diferentes películas que no sean del género de acción. Es la consulta que vamos a realizar como ejemplo. Antes de comenzar a realizar la consulta, es necesario identificar los tipos de campos que se van a incluir en la consulta, que son los encabezados de fila, los encabezados de columna y los campos tipo valor. Vamos con lo primero, los encabezados de fila, como su nombre lo dice. ¿Qué serán los encabezados? Que serán los encabezados de fila, que serán los campos cuyos valores aparecerán como rótulos de filas para la consulta. ¿Sí? Si miramos la imagen, en este caso, los rótulos que aparecen como encabezados de fila en nuestra consulta son estos que aparecen aquí. Si observamos que corresponden, mire, a los nombres y los apellidos. Estos nombres y apellidos que serán los nombres y apellidos de la tabla de clientes. CLI nombres, CLI apellidos. Estos pueden ser uno o más de uno, 3, 5, 7, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que usted quiera obtener en la consulta. De ahí vienen el encabezado de columna. ¿Sí? El encabezado de columna, que será el campo cuyos valores aparecerán como rótulos por cada una de las columnas de la consulta. En nuestro campo podemos observar que dicho campo es el campo género. Observemos, estos que aparecen aquí son los encabezados de columna, Bien, observamos aquí amor, comedia, cristiana, documental, drama, infantil, terror. Estos que corresponden, ¿sí?, al campo pel género, ¿sí?, de la tabla de películas. Entonces, sí, esta información que aparece aquí es la información del campo valor. El campo valor, como les dije, va a ser aquel el cual vamos a obtener como información de resumen o de resultado. En este caso vamos a aplicar la suma del campo pre-valor. Entonces el campo lo vamos a hacer como campo valor. Generalmente en este caso, pues como vamos a sumar, en este caso particular debe ser un campo de tipo numérico, ¿correcto? Entonces ya hemos identificado, porque eso es muy importante. Entonces a continuación vamos a crear la consulta de tabla de referencias cruzadas. Ejemplo 1. Supongamos que queremos crear una consulta la cual nos muestre por cada cliente el valor total por conceptos de alquiler por cada uno de los géneros de las películas, excepto el de acción. Eso va para criterio. La consulta aparecerá ordenada por apellidos, nombres y género. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear una consulta de tabla de referencias cruzadas? Para crear una consulta de tabla de referencias cruzadas es similar a lo que hemos venido haciendo, ¿correcto? Entonces vamos a nuestra base de datos, nuevamente, ficha crear, ¿sí?, grupo consultas y diseño de consulta. Hasta ahí es igual. Seleccionamos las tablas que van a participar en la consulta: tabla de clientes, de películas, de préstamos. Agregar y cerrar. Listo, y ya está. ¿Sí? Hasta ahí igual. Enseguida cambiamos el tipo de consulta, como lo hemos venido haciendo. ¿Sí? A ficha herramientas de consulta, pestaña diseño, y aquí en el tipo vamos a cambiar por
general. ¿Correcto? Observe, general. Listo, ya cambio. Entonces, pestaña diseño, grupo tipo de consulta y opción general. Listo. Ahora enseguida si viene es diferente. Paso siguiente, seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos los campos que van a formar parte de los encabezados de fila. En este caso serán los campos CLI nombres, CLI apellidos. En la fila Tab Rep Cruz, ¿sí? Encabezado de fila por cada uno de los campos. Entonces vamos acá y decimos en Tab Rep Cruz. Había olvidado bajar los campos que van a participar en la consulta. Los campos van a ser a CLI apellidos, CLI nombres, pel género, y borremos eliminar columnas, pel nombre, caramba, pel nombre, pel género y prevalor. Mucho. Listo. Estos son los campos. Entonces, estamos acá donde dice seleccionamos los campos que van a formar parte del encabezado de fila. Entonces, en Tab Rep Cruz, mira, acá donde dice Tab Rep Cruz, por cada uno de los campos que van a formar parte de los encabezados de columna, seleccionamos, que van a formar parte de los encabezados de fila, seleccionamos encabezados de fila para apellidos y para nombres. Listo. Ahora seleccionamos el campo que va a formar, y aquí solo uno, ¿sí? Parte de los encabezados de columna. En este caso el campo pel género. En la fila Tab Rep Cruz. Tab Rep Cruz. Tab Rep Cruz por género. Listo. Encabezado de columna. Este campo nombre no lo vamos a utilizar, por consiguiente lo vamos a borrar. Listo. El género, si lo dos veces, también lo borramos. Paso siguiente, la seleccionamos el campo tipo valor. En este caso va a ser el campo prevalor. Es el campo del cual vamos a obtener la información de resumen o de resultado. En la fila Tab Rep Cruz seleccionamos valor. Ahora en Tab Rep Cruz, aquí seleccionamos valor. ¿Correcto? Y en la fila total seleccionamos la función que vamos a aplicar sobre el campo seleccionado. En este caso suma, ¿sí? Suma. Si fuera promedio, promedio. Si fuera cuenta, cuenta. Es lo que se conoce como función de agregado de SQL. Mira aquí donde dice total. Aquí en total, ¿sí? Mira, ¿no? Total. Total. Donde dice agrupar por. Entonces aquí seleccionamos suma. Aquí está, mira, suma, promedio, min, max, cuenta, dirección estándar, varianza, primero, última expresión, ¿dónde? Entonces aquí seleccionamos suma porque vamos a totalizar. Listo. Ahí ya está esa parte fundamental para definir la consulta de tablas de referencias cruzadas. Paso siguiente es también definir, como hemos venido haciendo, el orden y luego la condición o criterio. A continuación definimos el orden en el cual se van a visualizar los resultados de la consulta, o en la consulta en este caso CLI nombres y CLI apellidos en forma ascendente. Aquí en orden, CLI apellidos ascendente, ustedes ya lo saben, y CLI nombres ascendente. Listo. Por último sería definir el criterio de selección. Entonces digitamos o construimos la expresión o expresiones, ¿sí? Para los criterios de selección. En este caso, para el campo género,
no es acción. Entonces nos vamos acá en criterios, debajo del campo género, en criterios y decimos no es, y entre comillas, acción. Listo. Estuvo nuestra consulta. Ahora, como siempre, tenemos que grabar la consulta. Grabamos la consulta, hacemos clic en el icono del disquete, digitamos el nombre para la consulta, en este caso totalizar por género, y hacemos clic en el botón aceptar. Entonces, totalizar por género se va a llamar nuestra consulta. Clic allí, totalizar por género, que es un nombre pues significativo. Usted puede colocarle cualquier nombre y aceptar. Listo, ya está nuestra consulta. Ahora, ¿qué nos queda? Ejecutarla. Ejecutamos la consulta y observemos. Mire, lo pedido anteriormente. Abaonza Benítez, mire, de drama. Si observamos por aquí, en los encabezados de columna no hay ningún género que diga acción. Aquí hemos excluido el género acción, porque eso fue nuestra condición para el criterio de selección. Aquí observemos, mire, aquí están los encabezados de fila, que son los registros de los campos apellidos y nombres. ¿Es cierto? Ahí están. Estos son los encabezados de, nuevamente, fila. Fila. Acá, amor, mire. Comedia cristiana, documental, dramas, acción. Son los encabezados de columna. Y lo que aparece acá, esto es la suma del campo valor. Eso. Sí, suma del campo valor. Suma del campo valor. Valor. Listo. Y le hemos aplicado la función suma. Listo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Así, crear una consulta de tabla de referencias cruzadas la actual obtenga el promedio del valor de los préstamos realizados a todos los clientes por cada película. ¿Sí? Por cada película. Entonces vamos a hacer, mire que aquí no hay criterio de selección, no nos nombra ninguna condición, por eso el criterio de selección no siempre es obligatorio. Vamos a crear esa consulta de tablas de referencias cruzadas. Cerramos. Nuevamente, crear. ¿Sí? Y nuevamente, diseño de consulta. Listo. Entonces, según lo que nos piden aquí es de los préstamos realizados a las clientes por cada película. Entonces voy a bajar la información de las tablas clientes, 3 películas, préstamos, agregar y cerrar. Cambiamos el tipo, recuerde, general, y vamos a bajar los campos. Yo quiero que aparezca ahora nombres. ¿Dónde están? Nombres. Va muy rápido. Apellidos. En la película necesito porque es por cada película prestada, necesito el título, o sea que el nombre. Y
el valor. Nuevamente. ¿Correcto? Ahí abajo. Estos son los campos. No hay criterio en este caso de selección. Entonces, aquí, como tabla de referencias cruzadas, vamos a elegir encabezado de fila para nombres, encabezado de fila para apellidos, nombre de la película, encabezado de columna y aquí campo valor. Como ahora necesitamos obtener el promedio, la función ya no es suma, es promedio. Aquí aumentémosle otro campito, que es para el documento de identidad, por decir, insertar columnas. Y aquí el documento de identidad. No era. Aquí. Bajamos acá. Caramba. Bueno, ahí eliminamos la columna y listo. Y también decimos encabezado de fila. Ya está. Y la grabamos como promediar valores de las películas. Entonces, grabar, la grabamos aquí. Promediar valores películas prestadas. Aceptar, ya está. Y ejecutar. Mira, y ahora ya está. Aquí cuando nos aparece el numerito significa que el número es bastante grande y no alcanza. Entonces hacemos doble clic aquí, límite, y ya está. ¿Sí? Es por las cifras decimales bastante grandes, no nos alcanzaba a visualizar, por eso nos aparece. Miren, entonces aquí ya observamos los encabezados de fila. Está el documento de identidad, están los apellidos y están los nombres. Encabezados de fila. ¿Sí? Aquí están los títulos de las películas, miren. Son los encabezados de columna. ¿Sí? Encabezados de columna. Bueno, encabezados de columna. Y los que aparecen aquí son los campos tipo valor. Es el promedio de valores. Promedio de valores. Bueno, ¿correcto? Entonces a continuación les dejo un ejercicio. Perdón, dos ejercicios. Dice el uno, crear una consulta la cual totalice por cada género el valor total por cada día para los préstamos realizados en el año 2019. Y la otra, crear una consulta la cual cuente el número de movimientos de los clientes por cada género. ¿Sí? De aquellos cuyo saldo no haya sido cancelado en su totalidad, ordenados en forma descendente por género. Aquí es consulta de tabla de referencias cruzadas. Consulta de tabla de referencias cruzadas. Y consulta de tabla de referencias cruzadas. Bueno, pues eso sería todo. También les queda de tarea realizar todas las consultas que hicimos en ese video. Eso es todo por hoy.